Bienvenidos a todas y todas a este seminario del Núcleo 2, donde vamos a ver conceptos sobre nutrición en la salud. La visión de la nutrición fue cambiando a lo largo del tiempo. En el siglo XIX y mitad del siglo XX predominaban las enfermedades carenciales. Entonces las recomendaciones estaban dirigidas a ese problema de salud. Pero luego se buscó que la nutrición pueda prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Es así que surgieron nuevos requerimientos, recomendaciones, objetivos nutricionales y las guías alimentarias. Y a esta forma de abordaje se llamó nutrición óptima. Actualmente, pero en desarrollo y con el conocimiento del genoma humano, y si tenemos en cuenta además la individualidad genética, estamos hablando de una nutrición personalizada, donde la nutrigenómica estudia la influencia que tienen los nutrientes o los compuestos de los alimentos sobre la expresión de los genes y por lo tanto sobre la aparición o prevención de enfermedades. La nutrigenética estudia las variantes genéticas de los individuos y la respuesta clínica a esos nutrientes. Y la epigenética estudia los cambios en la expresión de los genes que son influidos por el ambiente, como sucede por ejemplo en el ambiente materno-fetal, donde la desnutrición en esta etapa puede predisponer al desarrollo de obesidad en la descendencia. También con el conocimiento del microbioma, donde los microorganismos interactúan con sus metabolitos en el organismo, resulta en modificaciones epigenéticas y posiblemente esto influya en el desarrollo posterior de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Al aumentar la esperanza de vida también lo hicieron las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades degenerativas y el cáncer. La edad, la alimentación inadecuada y el sedentarismo están relacionadas con este desarrollo. El escenario cambió de enfermedades carenciales a otras por exceso y de esta manera también se definieron nuevos valores de referencia de los cuales surgen los requerimientos y recomendaciones propuestas por la OMS y otras organizaciones. La determinación de las necesidades nutricionales es muy compleja, ya que, aunque están basadas en evidencia científica, fueron aportadas por métodos muy diferentes. Varias instituciones y organismos internacionales como la FAO, la OMS y el Consejo de Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina, así como varios países o grupos de países, establecieron sus propios valores de referencia, teniendo en cuenta su cultura y estilo de vida. Las primeras orientaciones definieron al requerimiento nutricional como la cantidad mínima debajo de la cual puede aparecer un estado carencial, y a la recomendación nutricional que considera la ingesta de nutrientes que permite alcanzar los requerimientos de la mayoría de los individuos sanos, aproximadamente el 97,5%, que incluye dosis bios estándar de las necesidades medias y que se consideran una meta de buena nutrición. A medida que se fueron actualizando los valores de referencia, también se fueron incorporando nuevos conceptos. La RDA, que son los aportes dietéticos recomendados, se reemplazan por la DRI, que son las ingestas dietéticas de referencia, y son los valores de referencia de nutrientes que debe contener una dieta para prevenir enfermedades deficitarias, reducir las enfermedades crónicas y conseguir una salud óptima, aprovechando el máximo de cada nutriente. Estas DRI, publicadas por la IOM, son una nueva aproximación para estimaciones cuantitativas de la ingesta de nutrientes y se componen de 4 valores de referencia con distinta aplicación. El requerimiento medio estimado es la ingesta diaria de un nutriente que se considera adecuada para cubrir las necesidades de la mitad de los individuos sanos de un grupo de edad y género determinado. Esta estima también la prevalencia del aporte insuficiente para la otra mitad de la población. En el caso de la energía a calorías se denomina requerimiento energético estimado y hace referencia a la ingesta energética media estimada para mantener el balance energético. La RDA es la ingesta dietética suficiente para cubrir las necesidades de un nutriente a casi todos los individuos sanos, 97-98%. Para un grupo de edad y género determinados. Estas se sitúan a 2 desvíos estándar por encima de las necesidades medias. Es aceptada por la mayoría y no se aplica para la energía, para no favorecer la obesidad. Luego se considera la ingesta adecuada para un nutriente cuando no existe evidencia suficiente para hacer una recomendación a un grupo concreto o población
y el nivel de ingesta máximo tolerable, que es la cantidad máxima de un nutriente que se puede ingerir sin riesgo para la salud presente y a largo plazo. Las recomendaciones pueden tener dos abordajes diferentes, que son las recomendaciones cuantitativas y las recomendaciones cualitativas. Las cuantitativas expresan valores numéricos, son útiles para los profesionales de salud y sirven para la evaluación de colectivos y también para la elaboración de los materiales educativos. Incluyen a la RDA, la ingesta adecuada, la ingesta máxima tolerable y los objetivos nutricionales. Los objetivos nutricionales son una guía dietética que expresa cantidad de determinados macro y micronutrientes que se da a nivel nacional, y el principal objetivo es prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Son pautas que orientan sobre cómo tiene que ser la ingesta, incorpora otros componentes que no estaban incluidos en las DRI, como la proporción de los macronutrientes, la relación de cocientes como calcio-fósforo, nivel de actividad física, índice de masa corporal. Y estos objetivos nutricionales delimitan también los fines de la política alimentaria. Cada región o país establece sus propios objetivos nutricionales. Las recomendaciones cualitativas expresan los principios nutricionales, pero en términos de alimentos o patrones alimentarios. Hace recomendaciones sobre qué alimentos elegir y tiene en cuenta el estilo de vida y es más adecuado para la educación y la comunicación. Por lo tanto, las guías alimentarias traducen estas recomendaciones cuantitativas de nutrientes a patrones de alimentación saludable y de esta manera han ayudado a la población a la elección de alimentos que aporten nutrientes y energía de acuerdo con las recomendaciones cuantitativas y además que se relacionan con un menor riesgo de enfermedad crónica no transmisible. El diseño de un plan alimentario se basa en diferentes conceptos como es el de alimentación normal, descrita por Pedro Escudero, que fue un médico argentino, que fundó el Instituto Nacional de Nutrición y la Escuela de Dietistas en Argentina y que tuvo mucha influencia en América Latina sobre nutrición en la salud. Y él la describe como aquella que es suficiente en calorías, completa en calidad de nutrientes, armónica y que guarda una relación entre los macro y micronutrientes y además es adecuada al estado de salud y a su cultura. Estas pautas fueron elaboradas en base a 4 premisas, como la ley de la cantidad, de la calidad, de la armonía y la adecuación. Con estas premisas se logra que una alimentación sea suficiente, completa, armónica y adecuada. Pero al cambiar el contexto de enfermedades agudas y carenciales al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, surge el nuevo concepto de alimentación saludable, que para un individuo decimos que una alimentación es saludable cuando le permite mantener un peso adecuado, que consume una variedad suficiente de alimentos, pobre en cantidad de grasas saturadas y colesterol, que prioriza el consumo de vegetales, frutas y cereales integrales, que emplea sal y azúcares en forma moderada, que consume alcohol también en forma moderada. En las guías alimentarias para la población argentina se promocionan estos patrones de alimentación saludable que tienen en cuenta este concepto. En el diseño de un plan de alimentación para un individuo, para un grupo o una comunidad, se van a reflejar las recomendaciones y los objetivos nutricionales propuestos. El diseño de un plan de alimentación consta de 2 etapas. Una que es la prescripción, que es elaborada por él o la médica y el nutricionista o nutricionista, y la realización por él o la nutricionista. En la prescripción se va a determinar la finalidad, que es, por ejemplo, si es para un tratamiento para dislipidemia, para una alimentación normal, para embarazo. En la fórmula sintética se van a expresar numéricamente los macronutrientes que van a integrar este plan de alimentación, tanto en cantidades absolutas como relativas o en porcentajes. También los cocientes, por ejemplo, el ejemplo sería un cociente gramo-calorías, que si es mayor a 1 se refiere a que el plan es alto en fibra. También las indicaciones para cubrir vitaminas y minerales, que puede ser normal o si no, prescribir si quiere que sea hiposódica o hipopurínica. La cantidad de calcio también, que se puede cubrir con ese plan. Y las características físico-químicas, que se refieren a la consistencia, que puede ser normal, blanda o líquida, o también puede ser baja en índice glucémico. Y por otro lado, la distribución, que se refiere a que si son 3, 4 comidas y si tiene o no colaciones.
Los resultados son lo que queremos objetivar después de este tratamiento, que por ejemplo puede ser disminución de la masa grasa en un individuo con obesidad, o la educación alimentaria en una embarazada, o mejorar el perfil lipídico. En cuanto a la realización, se realiza la historia dietética, se calcula la fórmula desarrollada y con esto se hace la selección de los alimentos, las formas de preparación, la distribución de estas preparaciones a lo largo del día y los reemplazos junto con menúes y recetarios. ¿Cómo calculamos la energía total? Para calcularla es necesario conocer los componentes del gasto energético total, que son tres. El gasto energético en reposo, que representa del 60 al 70% del total, que se utiliza para mantener el metabolismo celular, los procesos vitales como la respiración, la circulación sanguínea, los procesos gastrointestinales y renales, y también va a depender de la superficie corporal y de la composición corporal, ya que es más alta en los individuos que tienen más masa libre de grasa, o sea que tienen más músculo y hueso. También depende de la edad porque disminuye con la edad y aumenta en ambientes con temperaturas extremas altas, en embarazadas y en niños. Otro componente es el efecto térmico de los alimentos, ETA, que se calcula que es entre un 5 al 10% del gasto energético de reposo. Y también la actividad física, que va a ser variable según se trate de un sedentario, que va a ser más cercano a 1, o en personas muy activas o deportistas, que pueden ser cercano a 30. El gasto energético en reposo depende del grado de precisión que necesitemos. Si es más preciso, lo hacemos por calorimetría y si no, se van a estimar por ecuaciones estándar. El requerimiento de energía en reposo es el primer paso para prescribir un plan de alimentación. Se utilizan ecuaciones para estimarlo como la de Harris-Benedict, que tiene en cuenta el peso, la estatura, la edad y el sexo, y a ese resultado se le aplica un factor de corrección según el nivel de actividad física. Otro método más utilizado y práctico utiliza el peso ideal, que para hombres es 22 por la talla al cuadrado y en mujeres 21 por la talla al cuadrado, y el peso ajustado en personas con obesidad, y a esto lo multiplicamos por el nivel de actividad. Estas tablas orientan acerca de el factor de actividad. La tabla que está en naranja se utiliza para el método práctico y que es por día de actividad, y la de la izquierda es para la ecuación de Harris-Benedict, que calcula por hora de actividad y sirven para orientar sobre los tipos de actividad. En cuanto a los objetivos nutricionales, ahora para el cálculo de los macronutrientes nos guiamos por las recomendaciones de la OMS, donde se observa que por consenso los hidratos de carbono serán del 55 a un 75% del valor calórico total, con menos de un 10% como hidrato de carbono simple. El aporte de fibra va a ser mayor a 25 gramos por día, pero también va a depender de la tolerancia individual, que la mayoría de los hidratos de carbono tienen que ser complejos, quiere decir de absorción lenta, y que los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías por gramo. En cuanto a las proteínas, se calculan de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso por día, aportan 4 kilocalorías por gramo, y los lípidos en un rango de un 15 a un 35%, con menos del 10% como ácido graso saturado, ácido graso poliinsaturado el 10% y una relación omega 6, omega 3 de 5 a 1, de 10 a 1. El aporte de lípidos es muy importante para aportar también vitaminas liposolubles. En cuanto a los requerimientos de hidratos de carbono, como dijimos, la mayoría tienen que ser hidratos de carbono complejos. De esta forma su absorción va a ser más lenta y disminuye las fluctuaciones de las glucemias postprandiales. Además, el consumo de azúcares simples de rápida absorción tiene que ser menor del 10%. Los hidratos de carbono simples pueden ser monosacáridos como la glucosa, fructosa y galactosa, disacáridos como el azúcar de mesa, la lactosa como el azúcar de la leche, la maltosa que se obtiene por fermentación de la malta en la cerveza o el azúcar de malta,
y a esto se los llama hidratos de carbono simples intrínsecos, que son los aportados naturalmente por los alimentos y que encontramos en frutas y vegetales enteros, en las leches y derivados como el yogur pero sin agregado de azúcar, y de estos no hay pruebas de que su consumo tenga efectos adversos en la salud. En cambio, los azúcares agregados que se encuentran en los dulces, en las bebidas azucaradas, en las golosinas, en el azúcar refinado, en jarabes de maíz de alta fructosa, se agregan a los alimentos con el objetivo de endulzarlos y los cuales se recomienda disminuir su consumo. Tenemos los hidratos de carbono complejos, que son polisacáridos que se absorben en el organismo de forma lenta, se encuentran en las legumbres, cereales, panes integrales o refinados y en las verduras que tienen almidón, como la papa, la batata, el choclo y la mandioca. Cuando cualquiera de los carbohidratos digeribles se ingiere por encima de las necesidades corporales, el organismo lo transforma en triglicéridos que se deposita como tejido adiposo debajo de la piel y en otros sitios del cuerpo. Los oligosacáridos, fructooligosacáridos, galactooligosacáridos actúan como prebióticos y se utilizan en la industria alimentaria también. Otros polisacáridos no digeribles son como la celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas, mucílagos y betaglucanos, que van a formar parte de la fibra, que son el sustrato de la microbiota intestinal, que las va a digerir y transformar en ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato, gas y metano. La microbiota intestinal cumple funciones importantes en la mucosa intestinal, como la síntesis de vitamina B12, la vitamina K, y forma gran parte del volumen de la materia fecal. Las dietas con fibra alimentaria se van a utilizar para el estreñimiento, para dar saciación, a un menor consumo de energía y esto a su vez ayuda a reducir la probabilidad de obesidad con probable también efecto anticáncer. La fibra insoluble no puede absorber agua y este tipo de fibra ayuda principalmente a reducir el estreñimiento. Por ejemplo, el salvado de trigo, cereales integrales y legumbres, las cáscaras de las frutas y algunas verduras. Y la fibra soluble es el tipo de fibra que puede absorber agua. Uno de los beneficios de la fibra soluble es que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar, glucosa, o sea, glucemia y el colesterol en sangre. Por ejemplo, se encuentra en la pulpa de las frutas, en las verduras, en algunos cereales y legumbres. Las dietas altas en fibra pueden ser utilizadas para prevenir la diverticulitis, hemorroides, ciertos tipos de cáncer, arteriosclerosis y enfermedad coronaria. Las necesidades proteicas dentro de los primeros meses de vida son elevadas, van disminuyendo con la edad adulta y en el embarazo y en la lactancia siempre es necesario hacer un aporte adicional. Aportan 4 kilocalorías por gramo, son el principal componente estructural de las células y los tejidos del organismo, forman parte de numerosas enzimas metabólicas y digestivas, también de hormonas, anticuerpos, receptores de membrana, factores de coagulación, modulan la respuesta génica de diversos factores internos y mantienen también la presión colidosmótica. Las proteínas están compuestas de aminoácidos que contienen nitrógeno, además de carbono, hidrógeno y oxígeno. Para la síntesis de las proteínas se reutilizan los aminoácidos circulantes y la cantidad de proteínas en el cuerpo humano siempre es mucho mayor que las obtenidas por la ingesta de los alimentos. Pueden disminuir si no se consume una adecuada ingesta energética. Por ejemplo, si la ingesta energética es insuficiente, las proteínas se van a utilizar para producir energía, reduciéndose la proteína corporal. Las proteínas están formadas por una combinación de 20 aminoácidos, de los cuales 9 de ellos son esenciales y deben ser aportados por los alimentos. Las proteínas animales se las considera completas y de calidad por contener los 9 aminoácidos, en cambio las proteínas vegetales son incompletas y tienen que combinarse alimentos que contengan aminoácidos limitantes, como los cereales, que son altos en lisina y bajas en metionina, mientras que las legumbres son altas en metionina y bajas en lisina. Se las combina para formar una buena fuente proteica de alta calidad. Las grasas procedentes de la dieta son la mayor fuente de energía y contribuyen con el aporte de vitaminas liposolubles. Los triglicéridos aportan 9 kilocalorías por gramo y según su grado de saturación pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Forman parte de los fosfolípidos de la membrana celular, están contenidos en las vacuolas lipídicas en el adipocito y son transportados en las lipoproteínas.
Hay dos ácidos grasos esenciales que no pueden ser sintetizados por el organismo. Son el ácido linoleico omega 6 y el ácido alfa-linolénico omega 3. El déficit del ácido linoleico omega 6 genera dermatitis, piel rugosa y seca. Por eso se estableció una ingesta de alrededor de 30 centímetros cúbicos de aceite en crudo por su contenido de ácidos grasos esenciales y vitamina E. En una alimentación equilibrada, en omega 6 y omega 3, ambas sustancias pueden trabajar en conjunto en beneficio de la salud. Si los ácidos grasos omega 6 son excesivos, producen inflamación y puede conducir al desarrollo de enfermedad como enfermedad coronaria y cáncer. En una dieta saludable, la proporción omega 6 respecto de omega 3 debería ser de 5:1 a 10:1. En la típica alimentación de la población argentina, la cantidad de ácidos grasos omega 6 es superior a la recomendada en relación con la de omega 3, facilitando la tasa de eventos cardiovasculares. Además, se debería incluir otros lípidos como el eicosapentanoico y el docosahexanoico, ya que también pueden ser considerados esenciales si sus precursores, que es el ácido alfa-linolénico, no se encuentran en la dieta. Los ácidos grasos monoinsaturados se los considera beneficiosos para el riesgo cardiovascular, que está en el aceite de oliva virgen, y los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 omega 3 en una relación 5:1 10:1 son cardioprotectores. Bueno, el agua es un fluido imprescindible para prácticamente la totalidad de las funciones del organismo, participa activamente en la regulación térmica. Por lo tanto, una hidratación adecuada es muy importante para mantener el estado de salud. Las recomendaciones son de 30 a 35 mililitros por kilo por día. En cuanto a las bebidas alcohólicas, aportan calorías vacías, sin nutrientes, por lo tanto pueden llevar a aumentar de peso. Las cantidades máximas recomendadas para un adulto, en el caso de la mujer, es hasta 300 centímetros cúbicos de cerveza o 150 centímetros cúbicos de vino o 40 centímetros cúbicos de bebida blanca por día. En el hombre, 450 centímetros cúbicos de cerveza, 300 centímetros cúbicos de vino o 80 centímetros cúbicos de bebida blanca. No se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas, pero de consumirlas se recomienda que sea menor o igual a 140 gramos por semana en el hombre y menor a 70 gramos por semana en la mujer. Para calcular los gramos de alcohol, se toman los mililitros de la bebida por la graduación por 0,8 sobre 100 y a esto se multiplica por 7. Las vitaminas, según su solubilidad, pueden ser vitaminas liposolubles, como las vitaminas A, D, K y E, y las hidrosolubles del complejo B, ácido fólico y vitamina C. Y según su función, como función antioxidante, de coenzimas o dadoras de grupo metilo. La vitamina A es una vitamina liposoluble, se encuentra fundamentalmente en el tejido graso de los animales y también en las plantas, pero en forma de provitamina. Sus objetivos son la retina y la piel, son fundamental para el crecimiento, proliferación y diferenciación celular, en la inmunidad, en el mantenimiento de las mucosas y de la piel. La vitamina D tiene características de vitamina y hormona, se puede obtener por la ingesta de los alimentos que la contengan, como la leche y el huevo, pero también se obtiene por síntesis endógena, por la transformación del 7-hidroxicolesterol que es sintetizado en el hígado y luego por la acción de los rayos ultravioletas y sucesivos pasos se obtiene su forma activa, que es el calcitriol. Regula el metabolismo fosfocálcico y la mineralización ósea como función clásica, y como función no clásica participa en la diferenciación y proliferación celular y en la apoptosis. También actúa a nivel inmunitario, a nivel del sistema nervioso y el sistema renina-angiotensina. La deficiencia de la vitamina D prolongada produce raquitismo y osteomalacia, y también se la relaciona con la aparición de cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, hipertensión arterial, diabetes y artritis reumatoidea. La vitamina E es un antioxidante muy efectivo en la protección de los ácidos grasos poliinsaturados y de las sustancias fácilmente oxidables, que de esta manera protege los lípidos de la membrana celular y las lipoproteínas. También su déficit causa distrofia muscular y disminución de la respuesta inmunitaria y de la fertilidad. La vitamina K
existe en varias isoformas la filoquinona, comúnmente conocida como vitamina K1, y la menaquinona, también conocida como vitamina K2. Funcionan como coenzimas en la síntesis de proteínas involucradas en la coagulación sanguínea y en el metabolismo óseo. La vitamina K1 se presenta en grandes cantidades en la leche vacuna, hígado, espinaca, crucíferas, y la vitamina K2 es producida principalmente por bacterias, por lo que se encuentra en altas concentraciones en los alimentos fermentados y en la microbiota intestinal. La vitamina K2 desempeña un papel en la regulación del calcio en el hueso y en la mejora de los resultados de la osteoporosis, arteriosclerosis, cáncer y enfermedad inflamatoria. Las deficiencias son raras en los adultos, pero muy graves en los recién nacidos. Con función antioxidante, la vitamina C es hidrosoluble, es una vitamina esencial que no puede ser sintetizada en el organismo y actúa en la síntesis, es necesaria para la síntesis de colágeno y de algunos neurotransmisores. Las principales fuentes son vegetales y ciertas frutas de colores rojos y azulados. El déficit produce escorbuto. La coenzima Q es lipofílica con función antioxidante, previene la oxidación de las proteínas, lípidos y el ADN. Se encuentra ampliamente distribuida en los alimentos naturales, tanto animal como vegetal. La vitamina B1 o tiamina es fundamental en el metabolismo de los hidratos de carbono. Su deficiencia ocasiona sobre todo alteraciones neurológicas como el beriberi seco, que predomina la polineuritis, y el beriberi húmedo con alteraciones cardiovasculares con edema. La afección cerebral más grave es la encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. La carencia de tiamina se observa con el consumo de alimentos muy refinados, en la anorexia, en el alcoholismo, la nutrición parenteral con exceso de glucosa y secundaria a la tirotoxicosis. El diagnóstico se confirma por la determinación en plasma o por la excreción urinaria. Se encuentra en las levaduras, verduras, carnes de cerdo, vacunas, cereales integrales, frutos secos, arroz enriquecido, trigo, harinas blancas enriquecidas. Como dadora de grupos metilos, el ácido fólico, que es crucial en la proliferación celular, y su deficiencia produce anemia macrocítica y megaloblástica. La vitamina B12, que interviene en los procesos de metilación de la mielina, los neurotransmisores y fosfolípidos de la membrana celular, y es esencial en el mantenimiento de la integridad del sistema nervioso tanto central como periférico. Junto con el ácido fólico, participa en la síntesis de purina y de pirimidinas para el ADN, y la deficiencia de B12 causa anemia megaloblástica y neuropatía. La vitamina B6 interviene en el metabolismo de los aminoácidos. Su déficit produce sobre todo alteraciones neurológicas, es muy abundante en los alimentos y su deficiencia aislada es rara. El hierro es un oligoelemento esencial, participa en muchos procesos biológicos que son indispensables para la vida, como el transporte y el almacenamiento del oxígeno, en la fosforilación oxidativa, en el metabolismo de los neurotransmisores y en la síntesis de ADN y ARN. La deficiencia de hierro es la carencia nutricional más prevalente en el mundo y la principal causa de anemia. Los grupos más afectados son los lactantes, los niños, adolescentes y mujeres en edad reproductiva y embarazadas. El hierro hemo está en las carnes y es el de mejor absorción, y el hierro no hemo en las legumbres y vegetales. La OMS estableció recomendaciones que tienen en consideración la biodisponibilidad del hierro de la dieta y las clasificó en baja disponibilidad de hierro con alimentos que contienen poco hierro o hierro no hemo, poca cantidad o nula de carnes y bajo aporte de vitamina C y aumento de antinutrientes que impiden su absorción como fitatos. De mediana disponibilidad, a lo anterior se le suman que hay alimentos favorecedores de la absorción como la vitamina C y algo más de carnes, y alta biodisponibilidad, que es una alimentación diversificada con abundantes carnes y alimentos con vitamina C. El calcio es el catión más abundante del organismo, se encuentra en el hueso y en los dientes formando parte de la estructura junto con el fosfato, y el resto se halla disuelto en el líquido extracelular,
y es fundamental para la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso, la excitabilidad neuronal y también para la agregación plaquetaria y secreción ácida gástrica. Su fuente principal son los productos lácteos, seguidos por el pescado, harinas integrales, frutos secos y legumbres. La deficiencia puede ser ocasionada porque hay un insuficiente aporte dietético, por la deficiencia de la vitamina D. Es rara la hipocalcemia y la deficiencia se manifiesta sobre todo con el raquitismo en la infancia y la adolescencia y la osteomalacia en la edad adulta. El fósforo forma parte, junto con el calcio, de la estructura mineral del hueso y de los dientes. Es esencial para la formación del ATP, el fosfato de creatina, el AMP cíclico, forma parte de los ácidos nucleicos y su absorción-excreción está regulada por la paratormona y la vitamina D. La carencia aparece en situaciones patológicas como afecciones intestinales con mala absorción y los excesos se encuentran en la insuficiencia renal crónica y también en la administración endovenosa de fosfato. El magnesio es el segundo catión intracelular, el 65 al 70% está en los huesos, los músculos contienen más magnesio que calcio, el magnesio tiende a disminuir con la edad y las funciones del magnesio y el calcio están muy relacionadas. Junto con el calcio y el fósforo forman parte de la estructura y participa del intercambio de estos minerales entre el hueso y los tejidos blandos. Es esencial para que el calcio se deposite en el hueso y no forme cálculos y regula el nivel de calcio por acción indirecta sobre la paratormona. Los vegetales son buenas fuentes de magnesio porque forman parte de la clorofila. Las nueces, los frutos secos, hortalizas y cereales son fuentes de magnesio, pero tienen fitatos y oxalatos que disminuyen su biodisponibilidad. Los productos lácteos, los huevos y pescados son fuentes de magnesio. El flúor es otro oligoelemento que se localiza en los dientes, en el hueso, en la piel, tiroides, plasma, linfa y vísceras. En los dientes y los huesos se incorpora a los cristales de hidroxiapatita, previene la aparición de caries y reduce la osteoporosis, aumentando la dureza del tejido óseo. La principal fuente exógena es el agua y algunos alimentos pueden contribuir al aporte, como el pescado de origen marino, el té y en menor proporción carnes, huevos, cereales, verduras y frutas. Su déficit se manifiesta por caries dental y exceso se produce por la sobrefluoración del agua, que origina fluorosis con moteado del esmalte dental y alteraciones tiroides, retraso del crecimiento. El zinc está contenido en el organismo, el contenido en el organismo es del 2 a 3 gramos y a pesar de ser una pequeña cantidad es muy importante en el metabolismo. Participa en el funcionamiento de muchas enzimas que son importantes en el metabolismo de los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, hidratos de carbono, vitaminas y minerales, como función estructural en los factores de transcripción. Las funciones regulatorias participan en las cascadas de señalización intracelular y en la multiplicación celular. Las principales causas de carencia son los depósitos reducidos al nacer, en prematuros y en el bajo peso de nacimiento, el aporte inadecuado de dieta sin o poca cantidad de proteína animal y también con alto contenido de fitatos, por aumento de los requerimientos que puede ser en el crecimiento y en el embarazo, y la dieta, la fortificación de los alimentos y la suplementación son las estrategias que se utilizan para prevenir las deficiencias de este micronutriente. La deficiencia se manifiesta por baja talla, infecciones digestivas, respiratorias y dérmicas, y la lactancia materna hasta los 6 meses cubre los requerimientos de zinc. El cobre es necesario para el crecimiento, para la inmunidad, la mineralización ósea, la maduración de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, el transporte de hierro, desarrollo fetal, contractilidad del miocardio. La deficiencia más frecuente es los nacidos pretérmino y los niños alimentados con leche de vaca. El aporte insuficiente en la realimentación de los niños desnutridos también se vio,
y se observa en los síndromes de mala absorción, fibrosis quística, intestino corto, fístulas intestinales. Se encuentra en el hígado, el riñón, mollejas, carnes, legumbres, cereales integrales y frutos secos. El yodo es el componente de las hormonas tiroideas, fundamental en el crecimiento y desarrollo, en la regulación y el metabolismo energético. El contenido de yodo de los alimentos depende del suelo y de las condiciones del cultivo. Los alimentos de origen marino son la fuente principal de yodo. La deficiencia de yodo causa bocio, cretinismo endémico, abortos y malformaciones congénitas. Actualmente el consumo de sal yodada es la fuente más importante de este mineral. El selenio es un oligoelemento también esencial que actúa como antioxidante, regula la función tiroidea y el estado de la oxidación de la vitamina C y de otras moléculas. Se encuentra en los alimentos proteicos, animales y vegetales, en las carnes, vísceras, legumbres y frutos secos. También el selenio depende de los suelos de cultivo y de la región geográfica, además de los hábitos alimentarios. Su deficiencia produce un tipo de miocardiopatía endémica, enfermedad de Quellan, osteoartropatía endémica, y también se vio en la nutrición parenteral cuando no está suplementado. También en el alcoholismo. La toxicidad crónica, selenosis, se asocia a pérdida de cabello y cambios en la morfología de las uñas y alteraciones en el sistema nervioso central. Bueno, en esta figura podemos ver los distintos nutrientes que fuimos viendo a lo largo de este seminario y los sitios de absorción. Dada la importancia que tienen los nutrientes en nuestro organismo, es que se recomiendan patrones de alimentación saludables, pero su incorporación está influida por los hábitos alimentarios que adoptemos. Los hábitos, como el conjunto de costumbres que condicionan la forma en que los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los alimentos, está influida por la disponibilidad de estos, el nivel de educación alimentaria y el acceso a los mismos. En la Argentina, los patrones alimentarios o hábitos alimentarios han empeorado en las últimas décadas, porque el consumo de sodio y el de azúcar duplica el consumo máximo recomendado. El consumo de frutas y verduras es muy bajo, el de bebidas azucaradas es el de los más altos del mundo, y esto lleva a un aumento del sobrepeso y la obesidad, que constituye una de las formas más prevalentes de malnutrición y un grave problema en salud pública. A lo largo de los últimos años se identifica una preocupante tendencia creciente al sobrepeso y a la obesidad en todos los grupos etarios y sociales, particularmente en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social, y esto representa una doble carga de enfermedad.